RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR el doctor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Qué gusto saludarlo, señor Canales, como siempre muy amable con RCR. Estimado José, gracias por la llamada y por la oportunidad de llegar a todos tus seguidores y a todos los que siguen el programa de RCR. Anoche la ministra Pilar Macetti ha confirmado que estamos en un momento bastante difícil, dramático, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a el COVID-19, ¿no? Y a la par, ¿no? El gobierno adoptó hace unos días un conjunto de restricciones aplicadas en distintas regiones, ¿no? En el sector turismo, ¿cómo se ha evaluado estas nuevas restricciones y cómo está afectando al sector en sí, doctor Canales? Mira, José, la verdad que nuestro sector ya se encuentra en una situación dramática en virtud que el turismo se basa en dos puntos muy importantes. El contacto entre personas, porque utilizamos servicios y atendemos a personas, y la movilización, el tránsito hacia las regiones y hacia otras partes. Los dos temas han sido afectados obviamente por el tema sanitario. No podemos tener contacto personal, entonces hay distintos aforos, distancia física en un hotel, en un restaurante, una empresa de transportes, etcétera. Pero adicionalmente esto, el miedo a viajar, el miedo a contagiarse, más sumado a la crisis política que hoy día existe, hace que las personas tengan mucho temor en viajar incluso al interior del país. Y con las medidas que se vienen tomando, obviamente las restricciones en determinadas zonas, por ejemplo el tema de las playas, estamos en pleno verano, es la época donde la gente de la sierra y de la selva baja hacia la costa a usar las playas a lo largo del territorio nacional. El que está en Cajamarca baja hacia Chiclayo, baja hacia Trujillo, el que está en Amazonas baja hacia Piura, etcétera. Y lo mismo sucede en Puno, Cusco, Arequipa, que bajan a la costa. Y esto, con las restricciones que han habido, bueno, definitivamente desde antes de Año Nuevo, las restricciones del uso de playas ha hecho que se cancelen casi todas las reservas, y el poco turismo interno que teníamos en la región Cusco con los actos del alcalde y del Frente de Defensa de Machu Picchu, nos generaron problemas que la gente decidió cancelar el viaje. Entonces, la situación no solamente es complicada por el tema sanitario, que lo entendemos, sino también por el tema social. Ahora, en el tema particular de las playas, ¿no? Desde el punto de vista, usted ha señalado que se podrían aplicar medidas focalizadas de acuerdo a las propias realidades de las regiones o los departamentos. ¿Esto es lo más aconsejable? Absolutamente. Una cosa es tener una playa tipo Agua Dulce o Ventanilla, donde hay 11 millones de peruanos que van de limeños que van a disfrutar del mar, y donde hay una aglomeración de gente muy grande. No hay un centímetro cuadrado en la playa Agua Dulce cuando es un domingo, cuando es un sábado, por la cantidad de gente. Distinto son las playas de Las Delicias, las playas de Huanchaco en Trujillo, el propio Pimentel en Chiclayo, o las playas del norte. Estamos hablando de Canoa, Zorritos, Bocapán, Punta Sal, Máncora, El Ñuro, Órganos, Colán, que no hay aglomeración de personas. Estamos enfocando mal la estrategia, porque donde tenemos que enfocarnos es donde hay los puntos de congestión y de mayor contagio, que es en el transporte público dentro de nuestra ciudad y en los mercados. Y también en algunas zonas que son las playas de Lima, porque son 11 millones de peruanos los que utilizan. De todas formas, que nosotros pedíamos siempre medidas territorializadas, medidas focalizadas, y a nivel económico, medidas sectoriales. No es lo mismo que el sector minero, que ya está funcionando, que el sector turístico, que no viene funcionando. Y el gobierno se equivoca en dictar medidas generales cuando tienen que haber medidas sectoriales. Ahora, ¿cuánto ha ocasionado en pérdidas hasta el momento estos 10 meses de emergencia en el país para el sector turismo, ¿no? En términos económicos y en términos de generación de empleo, doctor Canales? A diciembre del 2020 se perdieron 1 millón de puestos de trabajo. Nosotros tenemos 1.4 millones de trabajadores formales
es 1 millón lo que se ha perdido. Se han cerrado más de 200.000 empresas, 150.000, perdón, empresas turísticas, y eso ha hecho que en la facturación de lo que es turismo interno y turismo receptivo se haya dejado de facturar 10.000 millones de dólares. O sea, solamente hemos facturado el año 2020 menos de 2.000 millones de dólares, producto de los meses de enero, febrero, algo en el transcurso del año. Incluso las cifras son mucho más complicadas, porque el propio Mincetura reconoció que es prácticamente menos del 85% de los ingresos del año 2019. Ahora, ¿qué impacto tiene estas restricciones a los viajes del exterior, ¿no? También se han tomado medidas, ¿no? ¿Ya se puede evaluar más o menos cuáles son los impactos, doctor Canales? Definitivamente las cancelaciones se han venido cuando tú decides tomar una cuarentena, ¿no? Nadie va a venir, lo poco que está viniendo, que son básicamente hombres de negocios, de trabajo, ingenieros, técnicos, para poder realizar trabajos que tienen comprometidos en el Perú, se han cancelado porque nadie viene a un país a quedarse 14 días en el hotel. Luego se ha modificado la norma y dicen a partir del 6º día podemos tomarnos una PCR molecular, si es negativa puedo salir a la calle. Pero la pregunta es, ¿por qué si yo vengo con un certificado negativo de COVID y en el aeropuerto te tomo la prueba, vale $20 una antígena o una molecular vale 50, en el mismo día o al día siguiente tú tienes el resultado y puedes seguir, si es negativo, puedes seguir trabajando? O sea, lo que han hecho algunos otros países, lamentablemente nosotros hemos tomado por la decisión de esperar hasta 6 días para poder tomarnos una prueba molecular, y un hombre por trabajo viene exactamente 5 o 6 días, lo cual ha hecho que se cancelen todas las llegadas de motivos laborales hacia nuestro país. Ahora, ustedes han tenido oportunidad de conversar en innumerables oportunidades con representantes del gobierno, ¿no? Pero los cambios que se vienen generando, las restricciones que se están aplicando, en definitiva, cualquier plan o cualquier perspectiva de propuesta queda en el vacío en estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrarle una salida a este problema tan delicado como es el sector turismo? Mira, nosotros somos absolutamente conscientes que hay que privilegiar la salud. Sabemos la situación dramática en la que nos encontramos. La verdad que nunca esperamos en la historia, jamás ha acontecido este tipo de hechos, ni siquiera en la época del cólera o del terrorismo. Entonces la economía se cerró, la actividad turística prácticamente está en coma, y las medidas que toma el gobierno, que tiene razón, tiene que buscar cómo reducir los números de contagios, y hay una irresponsabilidad individual de las personas de no cumplir, no respetan las fiestas, las aglomeraciones, o no usar la mascarilla. Entonces esto nos lleva a un solo escenario. La única forma que tenemos es de posponer nuestras obligaciones tributarias, nuestras obligaciones económicas, por un plazo de 24 a 36 meses. ¿Eso qué significa? Que el gobierno tiene que dictar hoy día medidas de reactivación, que significa darnos un respiro para los reactiva, para los PAE-MIPE, para los PAE Turismo, de 36 meses para poder recién comenzar a pagar cualquier crédito. Y es muy posible que un reactiva número 3 tenga que darse también en el sector si queremos todavía mantener a nuestros trabajadores en sus puestos de trabajo. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, doctor Canales, o sea, el Reactiva Perú o el FAI MIPE Turismo no han servido para paliar la situación en que está viviendo el turismo, y por lo tanto se requieren otras medidas inmediatas. Exactamente. Entonces, estamos hablando que tú tienes cero facturación. Mira, cuando nosotros hemos sacado normas con el Ministerio de Trabajo, se utilizó una lógica muy clara. Aquellas empresas que han facturado menos del 35% a comparación del año pasado, pueden tener un subsidio laboral. Lo mismo, y te puedo decir, el 99% de empresas de turismo no han llegado ni siquiera al 30% de facturación.
y estamos hablando que ese 30% fue producto del mes de enero y febrero del año pasado. Eso quiere decir que no se generaron ingresos en los meses subsiguientes, de tal forma que tú no tienes flujos, no tienes recursos, y lo poco que tenías ahorrado o el crédito que tú lo conseguiste a través de Reactiva, porque el PAE Turismo la verdad que no ha servido de mucho, pero el Reactiva sí, y el PAE MIPE tienen los plazos de pago que nos vienen en el mes de marzo, abril y mayo. Entonces, si no has reactivado, no has facturado, no puedes tener la espada de Damocles con el vencimiento del plazo de gracia, que era exactamente 12 meses, y nosotros ya tenemos 10 meses sin facturar. Ahora, ¿qué puede ocurrir en un escenario que el gobierno no quiera seguir brindando facilidades a este sector? Se corre el riesgo que muchas de estas empresas, sobre todo las pequeñas o microempresas dedicadas al turismo, puedan quebrar. Definitivamente estamos en un punto crítico, ¿no? Y te puedo decir, ya cerraron 150.000 empresas. Cada día que pasa siguen cerrando empresas. Uno tiene la esperanza de no cerrar y te dicen, ok, vamos a dedicarnos al turismo interno. Pero si en el turismo interno tenemos bloqueo de carreteras o nos cierran los accesos de la costa, de la sierra, entonces nos complica muchísimo poder generar trabajo. Porque acá nadie está buscando ni siquiera tener utilidades, es mantener la poca infraestructura que ya se queda, porque la otra la hemos venido liquidando con el transcurrir del tiempo. Aunque no hayas querido, si tú tenías 10 trabajadores, hoy día posiblemente tengas 1 o 2 como máximo. Entonces es una situación muy compleja, no solamente en el Perú, es en el mundo. El turismo en el mundo, lo ha dicho el presidente de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, va a requerir 4 años para recuperarse. 4 años. Bien, una situación bastante complicada. Usted conoce muy de cerca la realidad turística en el Perú y nos plantean una inquietud desde la región San Martín, ¿no? La zona del Sauce, que es el ícono turístico en la región San Martín, ¿no? Y allí el alcalde de dicha jurisdicción, el señor Jorge Luis Delgado, está muy preocupado porque a pesar que había una recuperación paulatina del turismo en la zona, no se han hecho los esfuerzos para la recuperación de la zona, ¿no? Desde los servicios de agua y saneamiento, desde el tema del impacto ambiental, y el otro tema tiene que ver con el tema del saneamiento de los predios, ¿no? O sea, ellos tratan de hacer un esfuerzo, pero no hay un acompañamiento, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer en este caso particular el Sauce, que usted conoce muy bien, por eso le planteo esta inquietud, ¿no? Hace 3 semanas estuve en el Sauce, maravillado por el destino turístico, un lugar extraordinario, muy atractivo, pero desde el acceso, están abandonados, una carretera de acceso, apenas cruzas el Guayaga, es terrible. O sea, la verdad que el Estado tiene que focalizar los esfuerzos para poder unir a las poblaciones. Conozco el esfuerzo del alcalde porque hay obras de saneamiento y de pistas y veredas, lo he visto hace 3 semanas, ¿no? Donde se está trabajando, pero los recursos son escasos. El nivel de manejo que se tiene que dar a la laguna del Sauce también tiene que ser muy coherente con autoridades para evitar la deforestación que está generando que las quebradas lleven lodo a la laguna y que se esté perdiendo metros de playa porque se está enarenando, y eso significa que hay que comenzar a dragar. Entonces hay los ecosistemas, cuando los alteras, generan problemas. Ahora, te puedo decir, la comida, el hospedaje, la infraestructura turística, la atención de la gente, maravillosa. O sea, es un destino que todos los peruanos deberíamos darnos, porque estás en cualquier parte del mundo exótico y estás en tu propia región, San Martín, que es uno de los pinos más maravillosos, con cataratas, caídas de agua, animales, flora, fauna de primer nivel. Y eso es lo que tenemos que hacer, orientar a través de los esfuerzos del gobierno regional y del Poder Ejecutivo en lo que es infraestructura física para poder dotarles de los mejores servicios. En la parte final la recojo de su respuesta, ¿no? ¿Cómo el Estado puede acompañar en esta situación de crisis los esfuerzos que están haciendo los empresarios en distintos puntos del país? En el caso del Sauce usted lo ha graficado, pero también hay otras experiencias en otras latitudes, ¿no?
Lo que hay que empezar a trabajar, y no se puede parar y hay que aprovechar, es justamente hacer infraestructura turística. El tema de saneamiento. El Camino Inca, por ejemplo, lamentablemente hemos perdido su comercialización para este año y ojalá que no se pierda para el año 2022. Y sin embargo, no hemos hecho una infraestructura en la cual la capacidad de 500 personas que tiene Camino Inca, las 2/3 partes es por los porteadores. Entonces, eso significa que podríamos haber hecho una serie de habilitaciones en zonas estratégicas para que los porteadores no estén cargando todo el equipo y poder darle oportunidad. ¿Eso qué significa? Tambos donde tú guardas la vajilla, los baños, etcétera, y no tienen que estar cargando todo el camino una y otra vez, sino que en las zonas específicas se ponen tambos. Todo eso lo sabemos, los empresarios y nuestras autoridades. Lo que falta es acción. Lo que falta es tomar decisiones correctas. Los presupuestos existen, pero si no nos dedicamos a ser más empáticos, más solidarios y aprovechar que en esta situación de crisis no habrá turistas, pero sí hay una necesidad de continuar con la infraestructura física de parte del Estado. Doctor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, ha sido grato conversar con usted. Le agradezco la gentileza de su parte. Que tenga buen día. Muchas gracias, José. Un saludo a todos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.